este negocio que ha sido tan pero tan polémico originalmente, después el juicio con que nos amenaza el puerto, después la solución que encuentra el gobierno actual para lidiar con ese escenario. Y cuando las cosas medios que se empiezan, bueno, una causa que se abre, que se archiva, que se desarchiva, y cuando las cosas parecieran empezar a calmarse, bueno, aparece la noticia del aumento de tarifas que propone Catonati y obviamente eso genera un montón de inconvenientes. Al lugar, no al lugar. En principio, además, está el proceso judicial que sigue su curso. Vamos a escuchar la crónica de Telemundo, las declaraciones del senador del Frente Amplio, Charles Carrera, y después tenemos un invitado en piso. A ver. En el mes de mayo del año 2022, los legisladores promovieron la demanda anulatoria contra la resolución CM 401 del 25 de febrero de 2021, emitida por el Poder Ejecutivo. El gobierno de Luis Lacalle Pou alegó que los representantes no tenían derecho a plantear la demanda y presentaron dicho recurso. El Tribunal de lo Contencioso indicó que los legisladores frente amplistas no están comprendidos en supuesta falta de legitimación causal, tal como exige el régimen legal aplicable, por lo que no están en falta. Es un fallo histórico porque está marcando una jurisprudencia a nivel nacional de que, decir, si el Poder Ejecutivo invade, como en este caso, las competencias del Poder Legislativo, es decir, algo que tendría que haber sido definido por ley, no lo fue, como en este caso fue a través de un decreto, los legisladores, los representantes del pueblo, tenemos legitimación para presentarnos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y solicitar la nulidad. No lo decimos nosotros, lo han dicho los exportadores que se han quejado de los costos. Lamentablemente el puerto de Montevideo está entre los 50 peores puertos del mundo, eso no lo decimos nosotros, lo dicen algunos índices internacionales. Y cuando se consolide esto va a ser perjudicial para el bolsillo de todos los uruguayos, para lo que es la competitividad cuando sale el trabajo de los uruguayos hacia afuera, pero también es hacia adentro, que todo lo que ingrese por ahí va a perjudicar cuando un uruguayo va a comprar algo en Tacuarembó, en Rivera, en Paysandú. Entonces, lo que reclamamos nosotros es justamente eso, que este acuerdo es perjudicial. Aquí existió solo un ganador, que ha sido este privado. Catonati es el único ganador. Y un gobierno, un poder ejecutivo que lo ha defendido a ultranza. Pero bueno, nosotros confiamos que esto siga hacia adelante y nosotros vamos a seguir reclamando que la soberanía sobre el puerto la manejen los orientales. Bueno, muy bien, y le damos la bienvenida a quien nos acompaña en el estudio en este momento, que es el senador Mario Vergara, del Frente Amplio. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, ¿qué lectura hace o qué entiendes el significado de este fallo del TCA? Bueno, es satisfactorio, ¿verdad?, para nosotros, porque no hace más que explicitar que los legisladores tenemos el derecho, la legitimidad jurídica como para plantear ese recurso de nulidad, ¿verdad? Nosotros, contrarios obviamente a este acuerdo que se hizo violando la Constitución, violando leyes, violando procedimientos, nosotros solicitamos al Poder Ejecutivo la revocación del acuerdo al cual llegamos después de ir a la justicia para que el Ejecutivo nos mandara la resolución del Consejo de Ministros. O sea, desde el arranque hubo dificultades en obtener esa información. Nosotros le solicitamos al Ejecutivo que revocara por esas razones el acuerdo. El Ejecutivo no respondió por el plazo que implica después la denegatoria ficta, ¿verdad? Porque no escribe argumentos. Y a partir de ahí sí, entonces nosotros fuimos al Tribunal de lo Contencioso para solicitar la nulidad del acuerdo en base a esas consideraciones. El Ministerio de Transporte planteó ante el tribunal que los legisladores no teníamos legitimidad jurídica para hacer ese reclamo. Y este fallo indica lo contrario. Exacto. Entre otras cosas porque además si nosotros decimos que ese acuerdo viola la Constitución porque para otorgar la exclusividad y el monopolio se requiere ley. O sea, se requiere una decisión en el ámbito del Poder Legislativo. Por lo tanto, el Ejecutivo, al hacerlo sin pasar por el Poder Legislativo, de alguna manera podemos interpretar que está avasallando los derechos que tenemos los legisladores de definir ese tema, porque la propia Constitución plantea que un monopolio debe ser aprobado por ley e incluso
Si es un monopolio privado, requiere de mayorías especiales. Bien, les abro el juego para que puedan preguntar o reflexionar. Yo lo único que me pregunto es si en definitiva la dimensión de esta polémica es más administrativa, jurídica o política. ¿Usted qué cree? Tiene todos los ribetes, y económica. Tiene todos los ribetes, ¿no? Obviamente hay una problemática jurídica, que nosotros planteamos que este acuerdo se hace violentando la Constitución, varias leyes, la ley de puertos, la ley de la concesión, la ley de competencia. Pero en tanto no haya un tribunal que declare la inconstitucionalidad, es un acuerdo que seguirá vigente. Bueno, pero por eso nosotros fuimos al TCA a reclamar la nulidad del acuerdo. También en el terreno... Ahora habrá que ver si se anula o no. Sí, claro, por eso. Ahora se abre la etapa de análisis en el propio TCA para tomar decisión al respecto. También hay consideraciones políticas, hay consideraciones incluso penales. Nosotros hicimos denuncia también en el terreno penal contra quien era el ministro de Transporte en su momento, Heber, el subsecretario Laizola, el presidente del puerto y el prosecretario de la presidencia, porque entendimos también que hay figuras delictivas en este proceso, como por ejemplo el abuso de funciones. Esta es una decisión que el Consejo de Ministros toma, ese acuerdo donde le da esta exclusividad a la empresa por 60 años, un negocio que para nosotros vale por abajo de la pata 2.000 millones de dólares, y el expediente está vacío. No hay un informe jurídico, no hay un informe técnico, no hay un informe económico, ni del puerto, ni del Ministerio de Transporte, ni de Presidencia. Y también hubo manejos, digamos, en cuanto a los informes que no respetaron la ley. Ahí está más la figura de la falsificación ideológica, porque para tomar esta decisión el gobierno debió tener la opinión preceptiva, ¿sí?, previa de la Administración Nacional de Puertos, y no la tuvo, porque el acuerdo es de febrero del 2021 y una especie de informe que ni siquiera pasó por el directorio del puerto es del mes de abril. O sea que también hay en el terreno penal. Y cuando el presidente Lacalle Pou sostiene que fue la mejor solución que pudieron encontrar para lo que era el juicio que se podía avecinar. Bueno, no estamos de acuerdo, entre otras cosas porque otra cosa que nos costó mucho llegar a la información, que también se retaseó, fue que el Tribunal de lo Contencioso... Tampoco fue muy generoso dando información en el Frente Amplio cuando hacía acuerdos con... ¿no? No es cierto. Mientras se hacen las negociaciones, es lógico que haya marcos de reserva. Eso creo que lo respeta todo el mundo. Una vez que culmina la negociación, la información tiene que estar disponible. Así pasó en los gobiernos anteriores, así debió haber pasado también en este caso. Pero yo vuelvo al tema del famoso juicio posible, que no era un juicio posible, no era una demanda con asidero, porque ya Catón Nasí había reclamado esto mismo en el año 2003, ni siquiera todavía gobernaba el Frente Amplio, y una resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 2008 ya había dejado bien en claro que Catón Nasí no tenía derecho a reclamar la exclusividad porque era contrario justamente a la ley de puertos y a la ley de la concesión, y que si el Estado quería otorgar esa exclusividad o ese monopolio, debía hacerlo por la vía de la ley. Eso lo escribe un dictamen del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del año 2008. Por lo tanto, para nosotros, esa amenaza de demanda por parte de Catón Nasí no tenía mayor asidero, y mucho menos la respuesta a eso podía ser regalarles un monopolio por 60 años con el valor que eso tiene. Bien. Hoy en día, ¿qué es lo que más le preocupa al Frente Amplio? La validez de ese contrato, porque obviamente compromete muchos años de futuro. El presente del puerto, con las quejas ahora de la Cámara de Industria, por el aumento de las tarifas. Es curioso, porque o que se pare todo, porque se podría pararse todo, de alguna manera, ¿o no? Es que están todas las cosas atadas, porque el aumento de tarifas que se plantea, que Catón Nasí planteó... Ellos lo entienden como un ajuste en realidad, ¿no? Por el 24% de ajuste parece un poco elevado para lo que son los niveles de aumentos de precios en el país, ¿verdad? Acá hay que entender que una de las cosas que nosotros reclamábamos y criticábamos del acuerdo es que prácticamente se le daba vía libre a la empresa para fijar las tarifas.
ahí el Estado relegaba soberanía regulatoria porque hay una veintena de tarifas en todo este tema y el Estado solo se reservaba opinión sobre 2, o sea, la capacidad de topear 2 de 20 y pico de rubros, y además le otorgaba a la empresa la potestad de crear nuevos ítems de tarifas. O sea, claramente el acuerdo le delegaba en la empresa la posibilidad de fijar tarifas. Nosotros decíamos que no era solamente un problema de generar un monopolio, sino que incluso era el peor de los casos porque era un monopolio sin la regulación necesaria para evitar los abusos monopólicos. Creo que este episodio en que la Unión de Exportadores, la Cámara de Industria ponen el grito en el cielo en este tema deja en claro que lamentablemente la situación va en la dirección de lo que nosotros planteábamos y que además una de las supuestas contrapartidas del acuerdo, que era que se iban a hacer inversiones en el puerto, seguimos esperando. El plan de inversiones pasó por el ministerio ni opinó, increíblemente, y la verdad que no se ve avances significativos de los famosos 400 y pico millones de dólares de inversión que estaba programado o que estaba prometido. No se ha visto el avance es prácticamente nulo. O sea que ya la empresa lleva varios años usufructuando el acuerdo, pudiendo entonces fijar tarifas donde entienda conveniente, con el perjuicio para toda la sociedad, para la producción, que ahora va a ser más caro exportar el trabajo uruguayo, para quienes uruguayos que consumen bienes importados, ¿verdad? También todo lo que pase por el puerto va a estar encarecido. Bien, ¿qué me dice de la inversión de los 600 millones de dólares anunciados? No, eran 460 y después en el plan concreto de inversiones rondaban los 450, que todavía no se ha visto, digamos. Nosotros llamamos a comisión al ministro Falero a decir por qué el ministerio no dio ninguna opinión sobre el plan de inversiones. Y él nos dijo que no, porque estaban esperando el proyecto ejecutivo, pero justamente para hacer un proyecto ejecutivo uno tiene que tener el ok del esqueleto de las inversiones que va a hacer. Y no vemos mayor avance en ese tema. Además de que pensamos que las inversiones no son un beneficio estrictamente para el Estado uruguayo o para la sociedad uruguaya. Va a ser la propia empresa la que va a usufructuar esas inversiones porque si usted le dio un monopolio por 60 años, en 60 años esas inversiones van a estar recontra amortizadas y seguramente haya necesidad de otros ciclos de inversión en el futuro. Bien, de alguna manera, contrariamente a lo que dice el senador, desde estas autoridades se señala lo contrario, se visualiza la manera en cómo se logró destrabar un conflicto. Creo que el propio presidente hace referencia a ese juego de palabras, cambiamos conflicto por cooperación, contrariamente a lo que había podido pasar antes. Y de la propia empresa Catonati, si leyeron la prensa, lo que ellos señalan es que en realidad no les estaba dando los números por el tema del dólar y demás, y que bueno, entonces están haciendo una adecuación que no entienden como un aumento arbitrario. ¿Qué pasa con Montecón? ¿Debiera tener los mismos números? ¿No? Finalmente, ¿cómo visualizan ustedes que está esta situación? Más allá del proceso jurídico o eventualmente penal que pueda haber en curso, bueno, hoy, para los exportadores, para la industria, este conflicto que acarrea, ¿qué sabes, Alfredo? No, yo creo que el tema es bastante más complicado y viene de lejos, ¿no? El acuerdo para mí fue hecho demasiado rápido. ¿Se acuerdan que incluso hasta el propio Cabildo Abierto había dicho que ellos ni se habían enterado? No se enteraron los propios socios de la coalición, lo firma el gobierno rápidamente con la excusa del supuesto juicio, que a mí me hace acordar al supuesto juicio que iba a hacer Variga Pluna antes de cerrarla también, que eran 1.500 millones de dólares. Y esto también. Los belgas habían amenazado ya con venderla antes de que se hiciera esto. Después amenaza con el juicio. Evidentemente hay una lucha entre Montecón y Catonati grande porque el puerto uruguayo es interesante y a veces había favorecido uno, a veces había favorecido el otro y era un oligopolio. Ahora es un monopolio, pero antes era un oligopolio y
Y a veces el gobierno beneficiaba a uno y a veces a otro. Me acuerdo las posiciones de Huidobro a favor de Catón Nasí primero y después a favor de Montecom, una cosa fantástica. Entonces, yo creo que el acuerdo como tal fue hecho demasiado rápido y me parece que sí que tendría que haber pasado por el legislativo, porque es un plazo muy largo, ¿no? Y el puerto no es cualquier cosa, no es el kiosco en la esquina. Ahora, tampoco se pueden hacer los locos, porque tengo entendido que hay gente del interior del país que manda producción a través de puertos brasileños, ¿cierto? Cobra muy caro, hay gente que va a exportarla por otra vía. Entonces, creo que sigue siendo todo un gran negocio ahí. No sé qué es lo que va a pasar desde el punto de vista. Si el TCA le dijo que sí, ahora va a una nueva instancia. ¿Y eso implica que lo pueden declarar nulo? ¿Se puede llegar a declarar nulo y tiene que pasar por el Parlamento entonces? ¿Y qué pasa con lo que hicieron hasta ahora los belgas? ¿Qué, se vuelve a foja cero? ¿Respondo ahora? Sí, sí. Por supuesto, el TCA tiene la potestad de declarar la nulidad cuando ellos decidan tomar la decisión. Por supuesto que sí. Y ahí se verá qué responsabilidades se generaron con la firma del acuerdo, dado que se plantea que ese acuerdo es nulo. Tampoco, vuelvo a decir, no ha habido un avance en las inversiones de la empresa como para que uno tenga mayor preocupación de que si se declara nulo, ahí hay mucha responsabilidad sobre la mesa. Y además hay otro tema, los derechos, una vez declarada la nulidad, también seguramente un juez valorará si se actuó de buena fe, digamos. Y para nosotros, que la empresa haya insistido, fíjese, octubre del 2019, es la carta que manda Catón Nasí, o sea, en el mismo mes de las elecciones nacionales. Y manda una segunda carta en febrero de 2020 al actual presidente de la República. O sea, jugando un poco en el filo de la transición de los gobiernos y del cambio de autoridades, pero sabiendo ellos que en 2008 ya les dijeron que no, ya el TCA les dijo que no. O sea que Catón Nasí también negoció sabiendo que había una resolución de la máxima autoridad jurisdiccional administrativa del Uruguay diciéndoles que no tenían derecho a la exclusividad o al monopolio. Por lo tanto, todas esas cosas seguramente estarán sobre la mesa, pero efectivamente el Tribunal de lo Contencioso lo que tiene que evaluar ahora es si este proceso violó la Constitución, violó otras leyes, etcétera, y si amerita entonces declararlo nulo. Esa es nuestra visión. Vamos a ver cómo es el análisis que hace el Tribunal de lo Contencioso. Pero allí no estaríamos otra vez en el mismo escenario del principio, no estaríamos pudiendo ser susceptibles de un juicio internacional y otra vez, digamos, desesperados buscando ese socio que invierta, que realice la operativa. O beneficiando a la otra empresa que ahora está volviendo a... En primer lugar, para queda nosotros todo en mano de Montecom. El punto básico para nosotros no es la disputa entre empresas. Nuestro planteo político no pasa ni por atacar ni por beneficiar a ninguna empresa. Había una situación de competencia en el puerto, antes había más empresas, las dos principales sí eran Catón Nasí y Montecom, y no había una situación de lo que los economistas llaman de monopolio natural, en el sentido de decir, acá solo se justifica que haya única empresa. No, porque estaban las dos empresas compitiendo y ganando plata. Por supuesto que si se toma este acuerdo y se perjudica a otra empresa, la otra empresa tiene todo el derecho del mundo de hacer los reclamos que entienda necesario. De hecho, Montecom hizo recursos contra los decretos que implementaban el acuerdo. El gobierno nuevamente no respondió nada, porque le cuesta escribir argumentos en este tema, y se denegó también de manera ficta. Pero también he escuchado de la gente de Montecom, bueno, que ellos valoran eventualmente la posibilidad, sí, de un reclamo, que lo pueden hacer igual, aunque se declare nulo o no se declare nulo, Montecom hoy tiene la posibilidad de ir a los tribunales internacionales, llamando en función de los tratados de protección de inversiones con Canadá y con Chile, porque Montecom tiene capitales canadienses y chilenos, y pueden hacer la demanda, sí, pero eso es independiente de si yo me refería a esta empresa, la que hoy no tiene el monopolio, una vez que se declare nulo el acuerdo.
Y bueno, por eso habrá que ahí tomar todas estas valoraciones en conjunto, incluido la evaluación de si se actuó o no de buena fe. Fernando. El Tribunal de lo Contencioso lo que hizo hasta ahora es simplemente decir que los legisladores tienen derecho a presentar el recurso. Así es. Todo lo demás corre por cuenta de las opiniones de Vergara, porque él dice es violatorio de la Constitución, es violatorio de las leyes. Bueno, habrá que demostrar. Habrá que demostrar, bueno, pero es una opinión suya. Sí, claro. Obviamente es una opinión suya, ¿no? Para dejarlo claro, porque parece que fuera cosa juzgada y no es cosa juzgada. No, cuando lo afirma con tal contundencia parece que... No, con contundencia afirmé que ahora el Tribunal de lo Contencioso se va a tomar... Lo real acá, el único el hecho necesario que ha pasado es que los legisladores del Frente Amplio presentaron un recurso y que el Tribunal de lo Contencioso dijo al lugar, corresponde. Cuando el Ejecutivo pedía que no, porque no correspondía. Exacto. Hasta ahí está. Después Vergara habla de la competencia en el puerto, que antes había competencia. Una competencia un poco dirigida y sesgada por las autoridades del momento, de las cuales usted formaba parte. Porque Montecón hizo uso de los muelles públicos pagando 2 pesos, durante todo el periodo, donde el Frente Amplio le concedía permisos precarios cada 90 días. 90 días, le renovaba, permiso precario, permiso precario, permiso precario. Ahí había claramente un favoritismo a partir de una ventaja de Montecón operando los muelles públicos en su propio provecho. Eso también es cierto. Y Montecón de alguna manera estaba relegado a su jurisdicción, a su espacio en el puerto, mientras Montecón se explayaba con los permisos precarios que el gobierno de Vergara le otorgaba. O sea que lo de libre competencia y todos competían y todos ganaban es un poco relativo porque había uno que tenía más ventajas que otro. Con respecto al plazo que se pone, cómo se va a conceder, el plazo lo creó, la ampliación del plazo, el propio Frente Amplio. Lo creó para darle a UPM y al tren. El tren se concede con un plazo, no sé si similar, porque esto es una extensión y alarga, pero se concede de esa manera. O sea que el plazo también es una creación Frente Amplio. Decir que hoy hay monopolio es un poco engañoso, porque están las dos empresas trabajando en el puerto, como antes. Están las dos. Montecón sigue trabajando en el puerto. Monopolio no es. Monopolio es ANCAP. Monopolio es UTE. Monopolio es OCE. Monopolio no es el puerto hoy, Vergara. Bien. Y después dice la transparencia del negocio, ¿no? ¿Y UPM? ¿Y la transparencia de UPM? Muy bien. Pregunto. A mí me hubiera gustado la transparencia de UPM también, que hubiera sido discutida en todos sus términos, como se pide que se discuta. Yo preferiría que se hubiera discutido Catognati, que se hubiera discutido. El presidente de la República, que asume en marzo del 20, va a intentar negociar para mejorar en algo respetando lo que está firmado y escrito por el Uruguay. Listo. Esa es la posición que cualquiera esperaría con un espíritu republicano, que el gobierno que viene respete lo que hizo el anterior y no salir a tirar piedras y a lanzar cuando se tomó la misma actitud en otras circunstancias. El tren se hizo con una concesión a largo plazo, el tren se hizo con financiamiento a través de, no sé si es PPP o qué forma, tiene, con un financiamiento, el mismo financiamiento que ahora critican que se vaya a hacer a Arasatí, peor, porque el de Arasatí financieramente, y usted que es contador lo debe saber, es mejor que el que se hizo con el tren, mucho mejor que el que hizo con el tren. O sea, a mí me encantaría que avance esto y que se investigue todo como se hizo, pero me parece que hay... Acotemos acá porque hay como 5 preguntas pero ahí. me parece que hay que hacer algunas precisiones. Justo hacemos una segunda vuelta. No, porque no todo es tan pero contundente como lo afirma. Me parece que hay hijos y entenados. Bien. Me parece que hay culpas anteriores y eventualmente culpas actuales. Me parece que hay actitudes que son compartidas
cada uno en su trinchera Quedó y cada claro, uno y en su ahora hay que darle negocio. la No es la respuesta. primera vez, ¿no?, que se maneja un poco ese secretismo con el que el gobierno de Tabaré Vázquez manejó los acuerdos de UPM. Vamos a con esta ver, vamos a situación. Pero hay tratar de más. ir en La- orden. No, por eso está bien. Vamos a tratar de ir en Ante la orden de arena los se puntos. reservó la información por Sí, 10 sí. años. No hay información por 10 años Bien. ante la arena. Ese secretismo Vamos es el bravo. a tratar de recorrer todos los puntos que Sí. hacía Marguerite, con mucho gusto. En primer lugar, los gobiernos anteriores no beneficiaban a ninguna empresa. A Montecón. Eh, Sistemática. Yo lo escuché Sí, tranquilamente en su extensa alocución. Le fue tan pido larga. el respeto que solemos No tener. fue tan larga como la suya, pero Y bueno, vio cómo es la diferencia entre ser 4 panelistas y un invitado. está bien, adelante. La propia ley de puertos y la propia ley de la concesión que gana Catón Nasí paga 17 millones de dólares y deja en claro el contrato que la utilización de la terminal especializada de contenedores se da en competencia con otros operadores que puedan operar o en otras terminales especializadas o en los muelles públicos. Sí. Montecón y otras empresas en su momento operaban contenedores en los muelles públicos. La Administración Nacional de Puertos le cobraba un arrendamiento. Los contratos eran de más largo plazo. Lo que era renovado cada 90 días eran los temas del almacenaje, no el acuerdo de uso del muelle. Eso es una corrección que me parece importante. Y además se daba dentro de las reglas de juego, dentro de las normas que lo habilitaban a hacerlo. Lo que justamente violenta el acuerdo actual es asumir que Catón Nasí tenía el derecho a la exclusividad cuando la ley de puertos y la ley de la concesión, ¿sí?, de la década del 90 es explícita en que esa concesión de la terminal a Catón Nasí se daba en un contexto de competencia con otros operadores. Es más, en el gobierno del doctor Valle se hace un segundo llamado para una segunda terminal que queda desierta. Bueno, el panorama ahí en 2003, la verdad que era bastante complejo, era difícil que viniera una inversión importante. Ahora, senador, vio que la No justicia tenemos falló en tiempo de favor de hacer- la ANP, ¿no? En cuanto a que no advierte que haya perjuicio a la libre competencia. ¿Qué justicia, perdón? Bueno, justamente defensa de la competencia. Ah, bueno, pero no es la justicia. Bueno. Y no falló estrictamente en esos términos. Pero vamos a recorrer primero estos temas, después con gusto. No, pero va a estar relacionado con lo Sí, del está concepto de relacionado, monopolio. Sí, ha habido una presión política clara sobre esos temas de que el Ministerio de Economía ha querido interferir y lo ha hecho en el proceso de análisis de la Comisión de Defensa de la Competencia. Pero dejemos eso por un instante a un lado. Primero aclarar que todo se hacía en base a las normas. Recuerdo que en el gobierno de Valle se hace un llamado a una segunda terminal, que también era factible, otra terminal especializada, que no se declaró desierta porque en 2003 no era un tiempo de que pulularan las inversiones. Y ahí es donde Catón Nasí reclama. A esa licitación que hizo el gobierno del doctor Valle, reclamó su derecho a la exclusividad y ahí es donde el Tribunal de lo Contencioso, algunos años después, le dijo: no tenés derecho a la exclusividad. El tema del plazo, lo que dice Marguerite, es parcialmente cierto. A ver. Es cierto que en una ley presupuestal del Frente se habilitó a que se dieran concesiones por plazos extensos. Eso es cierto. El asunto es cómo se dan. Lo que sí no puede darse es por la vía de la renovación de un contrato anterior. Porque ahí hay otras normas que tienen que ver con el TOCAF, ¿verdad?, que te dicen que vos podés renovar un contrato como máximo por la misma duración del contrato original, que era de 30 años. Si interpretamos que el acuerdo con Catón Nasí es una renovación del contrato inicial, no debió darse por más de 30 años. ¿Y si no lo es? Y si no lo es, nosotros entendemos que esta no es la forma de adjudicar. Si es que arranca, para nosotros no es, porque lo que se le da a Catón Nasí en este acuerdo es mucho más de lo que tenía el contrato original. Bien. Y con más razón cuestionamos que esta haya sido la forma en que se le da a Catón Nasí todo este periodo de esta manera, sin competencia, sin llamado. Si era una cosa nueva, había que hacer otro llamado. Bien. Otro punto era la transparencia, ¿no? Bueno, transparencia, vuelvo a decir,
Yo entiendo que mientras se dan los procesos de negociación es lógico que haya reserva. Que haya reserva de parte del Estado y reserva de parte de las empresas que negocian. Ahora, después los gobernantes tienen que poner a consideración una vez que termina la negociación y eventualmente se llega a ese acuerdo y eventualmente se firma un acuerdo, bueno, inmediatamente eso tiene que estar hecho público. Y así pasó con la negociación de UPM. Una vez que terminó la negociación, los documentos de negociación del contrato con UPM se hicieron públicos. En el caso del acuerdo con Catón Nasí, mire, fue el ministro Heber a presentar el tema en abril del 2022 y dijo, sí, ya está el acuerdo, después se lo mandamos. Nunca aparecía la resolución del Consejo de Ministros que aprobaba el acuerdo y que además delegaba en el ministro Heber la firma, porque si no, solo con la firma de Heber el contrato tampoco era válido. Pedimos la resolución, sí, se la vamos a mandar. Un mes después volvió a ir el Ministerio a la Comisión de Transporte, volvimos a reclamar la resolución del Consejo de Ministros, sí, nunca la mandó. La solicitamos por acceso a la información pública, no se nos mandó. Tuvimos que terminar haciendo un reclamo en la justicia para que un juez obligara al Poder Ejecutivo a mandarnos una resolución que debió estar colgada el primer día en la página web de Presidencia, como están colgadas todas las resoluciones del Consejo de Ministros. Pero ahí venía la 398, 399, 400 y saltaba el 402. La 401 no aparecía. O sea, la vocación de transparencia para nuestro gusto estaba más que cuestionada. Y había un punto más que le había planteado Marguerite, que no sé si... Y breve, porque ya tendríamos que ir cerrando el bloque, pero ¿cuál quedó afuera? ¿Te acordás? No me acuerdo. Ah, bueno, yo te quiero contestar todo. Pero no me acuerdo. Te dije el TCA, el puerto, el monopolio, el plazo, monopolio. La violación de las leyes, sí. Acá la reserva de información es lo mismo pública, hablar de preferencia que... un montón de cosas. Es verdad que ¿Es hoy lo mismo en los hablar de hechos... preferencia que de exclusividad? No. ¿Es lo mismo decir preferencia que exclusividad? No, pero si yo te digo que yo hago todo lo que quiero y solo cuando yo no lo hago podés participar tú, ¿verdad? Hoy no hay todavía monopolio. Antes, grosso modo, el negocio se repartía. El monopolio, dice grosso modo se repartía en mitades. Pero en serio, sea más preciso. ¿Hay un rum-rum? Sí, hay un rum-rum. Pero sea más preciso. Voy a ser preciso, como le fui precisando todos los puntos anteriores. Insiste todo el tiempo con la palabra monopolio. El derecho al monopolio va a ver que lo tiene y le voy a decir por qué. No, aclare que está bueno. Antes, grosso modo, el negocio se repartía en mitades. No. Grosso modo, sí. Grosso modo, sí. Muy grosso. 50 y pico, 40 y pico. Bueno, hoy estamos más en órdenes de 75-25. Y no pasa más negocio a Catón Nasí porque Catón Nasí no tiene aún las inversiones hechas que le permitan absorber el resto del negocio. Si hoy o mañana Catón Nasí hace las inversiones y tiene la capacidad de absorber el 100% del negocio, según el acuerdo, ya está. Tiene la preferencia absoluta para la actividad y el 100% del negocio. Para toda la actividad, la misma actividad que hacemos terminal de contenedores. Que bueno, está, pero no es la única actividad. Es la actividad de la terminal del manejo de contenedores, que es la actividad más rentable dentro de las actividades portuarias, ¿verdad? O sea que ahí está un poco pero el derecho al monopolio lo tiene. Si mañana hace las inversiones y dice, bueno, vengan todos los contenedores por acá, van todos por ahí. Y las otras empresas desaparecen. Bien, igual es distinto si me entregó el monopolio. Senador Mario Vergara, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Candidato sí o sí? Sí. Bien. Muchas gracias, El agradecido soy yo. Nosotros hacemos una no te pausa. Dejamos hablar. Y bueno, ya tiene que venir en otro momento. Hacemos una pausa y ya venimos.